Comenzamos con la presentación de la innovación educativa desarrollada por Susana Agudo Prado y Marta García San Pedro Fernández Cantelli de la Universidad de Oviedo. A continuación, se aborda el marco epistemológico de la innovación educativa. En esta diapositiva, principalmente textual, comenzamos a concretar la conceptualización de la innovación educativa abordando dos cuestiones. ¿Qué es y qué no es la innovación educativa? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de innovación? ¿Qué es y qué no es la innovación educativa? Os invitamos a leer detenidamente a académicos como de la Torre, Ibernón, Bolívar, Carbonell, Sánchez, Barraza, López, Labies y López, Casanova, Fernández Navas o Sola Fernández. Todos ellos coinciden de que cuando hablamos de innovación educativa hablamos de qué es el pensamiento en acción, un proceso planificado e intencional. La innovación da respuesta a un problema, a una necesidad o un desafío. La innovación siempre implica un cambio en positivo. La innovación está orientada a la búsqueda de la mejora. Se evalúa su puesta en práctica y no crea brechas, orientado a todo el alumnado sin distinción. Además, también del alumnado puede estar dirigido a las familias y al profesorado. Introduce, adopta o adapta nuevos elementos metodológicos, organizativos o de gestión. No es requisito indispensable que sea pionera, pero sí nueva para la comunidad educativa donde se desarrolla. Y puede darse a nivel micro, meso o macro en la comunidad educativa. A continuación, profundizamos en el marco epistemológico de la innovación educativa, invitando a reflexionar sobre una cuestión que plantea Sancho Gil. La innovación, ¿qué es moda o es transformación? En esta diapositiva presentamos a tres personas pioneras y referentes en el ámbito educativo y en la innovación. Puedes encontrar, además de un texto, tres imágenes, tres fotografías en blanco y negro, en las que aparece, en primer lugar, María Montessori. María Montessori está rodeado de niñas y niños en un contexto educativo, porque se ve que los niños tienen cuadernos y material escolar, pero a la vez no está en el aula, está en el exterior, en un ambiente informal. Después, a continuación, se encuentra también la fotografía en blanco y negro y en solitario de Ferré y Guardia. Y a continuación se acompaña de la fotografía en blanco y negro, también en solitario, de Giner de los Ríos. Y para enriquecer esa reflexión de moda o transformación educativa y social, aparece un texto. En el texto, que dice así, nos habla que siempre han existido profesionales comprometidos con la innovación. Montessori, Ferrer y Guardia, Dewey, Giner de los Ríos, Freinet, Neis, Makarenko, Piaget, Milani. Por ejemplo, Carbonell nos habla en el 2015 de 11 historias personales comprometidas con personas o grandes utopías. 11 modos de pensar, de construir y vivir la escuela de una manera más plena, creativa y equitativa. Sin lugar a duda, es una invitación a leer este texto y a seguir profundizando. Pero no solo la innovación educativa es algo del pasado, sino también en el presente se encuentran personas del ámbito educativo referentes en innovación. En esta diapositiva, además del texto, aparecen tres fotografías de tres personas con grandes ideas innovadoras. La primera de las fotografías encontramos a un hombre, a Loris Malaguzzi, que está relacionada con la filosofía
educacional de Reggio Emilia. En el medio encontramos la fotografía en solitario y en blanco y negro de Josefa Martín Luengo, una maestra que crea la Escuela Libre Paideia en Extremadura. Y a continuación tenemos también una foto en blanco y negro en solitario de César Bona, un maestro que escribió el libro La Nueva Educación. Todos estos se acompañarían de otras personas, como por ejemplo María Caso o Juanjo Vergara o José Antonio Marina, personas que tienen un papel fundamental en la innovación educativa. ¿Dónde estamos en temas de innovación educativa? ¿Y hacia dónde vamos? O lo más determinante, ¿a dónde queremos llegar? Seguimos abordando el marco epistemológico de la innovación educativa hablando de los factores que limitan la innovación educativa. Y seguimos a Carbonells, que ya los enuncia en el año 2002. Y la diapositiva en la que estamos es una diapositiva totalmente textual. Por ello, voy a leer los factores que limitan la innovación educativa. En primer lugar, existen las resistencias y las rutinas del profesorado. Esa inercia. También el individualismo en nuestra cultura de trabajo. El pesimismo y el malestar docente. También los efectos perversos de las reformas, los modelos. Las paradojas del doble currículum. La saturación y fragmentación de la oferta pedagógica. Y el divorcio entre la investigación universitaria y la práctica escolar. España no destaca como un país que lidere la innovación educativa. Pero, en palabras de Fernández Enguita, los maestros y las maestras en sus aulas son verdaderos agentes activos de la innovación. Pero para que este efecto tenga calado y cree cultura innovadora, ha de ser colectiva. En la innovación hay que apostar por más escuela y menos aula. Y por ello vamos a hacer alusión a 3 proyectos que materializan las ideas innovadoras. En esta diapositiva se acompaña el lenguaje textual con también el visual a través de imágenes. Y se recogen 3 imágenes. Una imagen de las escuelas Bosque, es una fotografía real en la que predomina el color verde, muy relacionado con la naturaleza, y en la que hay una cabaña que es la imagen de la escuela Bosque de Madrid. A continuación, en la parte central, nos encontramos con 2 logos, el del Colegio Andolina y el del Colegio La Quinta Altesiu, que dicen las claves de una educación centrada en la infancia. Y aparece en primer plano la cara de una niña. La niña es morena, lleva una diadema roja y aunque está difuminado el exterior, podríamos decir la parte del fondo, se ve claramente que está en un contexto de aprendizaje, con lápices y con folios. Y por último, aparece la carátula de un libro, Art Thinking, libro de María Acaso y Clara, en el que en un suelo o en una mesa de madera aparece un trozo de sandía con forma de cubo y que es real. Los docentes, los centros educativos, los sistemas educativos de todo el mundo están apostando por la innovación en sus proyectos educativos. En el año 2013, Alfredo Hernando Calvo da la vuelta al mundo visitando colegios con proyectos innovadores y crea el proyecto Escuela 21. Puedes consultar con más detalle este proyecto en el link www.escuela21.org. A continuación desarrollamos esos 3 proyectos innovadores. En esta diapositiva hablamos de la Escuela Bosque. La Escuela Bosque tiene unas características y son las que se abordan. Para ello se utiliza principalmente y únicamente información textual que pasamos a presentar.
En 1904 aparece la primera escuela al aire libre en Alemania. En un principio tenía una finalidad médica, estaba pensada para aquellos niños y niñas que padecían enfermedades respiratorias o de otro tipo. Posteriormente, esta escuela se centró en la educación infantil en general. Este tipo de escuela se extendió por todo el mundo. Otros ejemplos de escuelas al aire libre se encuentran en Inglaterra, ya por 1908, en Estados Unidos, por el año 1911 y en España, Barcelona, en 1914 por Rosa Sensat. Y recientemente tenemos la primera escuela Bosque en Madrid por Phyllis Brundert. En cursiva se recoge la siguiente cita. La educación al aire libre constituye una herramienta metodológica clave que puede hacer que parte del currículum formativo del estudiante se haga realidad, que sea vivido por él mismo. Al estudiante se le enseña a interpretar y analizar procesos y fenómenos fuera del aula. Conversión de los espacios naturales en centros de enseñanza permanente. Continuamos hablando de otro proyecto. En esta diapositiva, también mayoritariamente textual, se aborda el Art Thinking. El Art Thinking se trata de un proyecto educativo a través del cual el arte tiene el poder de transformar la educación. Fue implementado por María Caso en Madrid. Se trata de utilizar el arte para explicar otras disciplinas como las matemáticas, la historia o el lenguaje. Art Thinking se centra en el arte como generador de sorpresas, el arte como promotor del placer mientras aprende. A través del arte, estudiantes y docentes se convierten en creadores de conocimiento. En cursiva se recoge la siguiente cita de Verónica Boix, del año 2011. El debate no está en cambiar los contenidos del currículum, sino en capacitar al profesorado para enseñarlos de otro modo. El arte como herramienta de enseñanza-aprendizaje y cambio educativo. Continuamos hablando de otros modelos de innovación, las escuelas innovadoras. En esta diapositiva, mayoritariamente textual y acompañada por una cita de Hernando Calvo que dice: una escuela innovadora es la que busca el éxito de todos los alumnos, independientemente de sus necesidades. Las escuelas innovadoras existen porque los cambios siempre están presentes de una u otra manera en la comunidad educativa, porque la propia comunidad educativa promueve el cambio. Se podría decir que todos los centros educativos llevan a cabo cambios, pero cuando el objetivo es innovar, el cambio no es algo puntual o aislado, conlleva movilizar muchos elementos para convertirse en una escuela innovadora. 6 aspectos claves de una escuela innovadora son la organización del centro, el currículum, las metodologías del aula, la evaluación del aprendizaje, la dirección y el ejercicio del acompañamiento y personalización. Antes de finalizar, se presenta una diapositiva totalmente textual en la que se recoge el decálogo de las escuelas innovadoras de las que habla Martínez Elorrio, siendo el primer principio de este decálogo que las escuelas innovadoras necesitan pasar por un proceso de reestructuración escolar, desde abajo hacia arriba, lo que se llama autonomía escolar. Otro de los principios del decálogo es la importancia de las metodologías personalizadas, la atención a la diversidad y aprendizajes motivadores. Continuamos con la centralidad en el alumno y en su derecho al aprendizaje, transversalidad del conocimiento, el aprendizaje basado en proyectos. Después continuamos con la evaluación formativa con retroalimentación, es decir, de carácter cualitativo. La importancia de tiempos y espacios flexibles, romper un poco con la arquitectura burocrática escolar. Continuamos con la diversidad de edades en las aulas y grupos de trabajo. La participación activa y horizontal. El clima escolar afectivo y positivo. Un profesorado reflexivo con una cultura profesional colaborativa no fingida, que hace relación o está en relación con la identidad del centro. Y por último, la educación puede ser formal,
no formal e informal. Y entrelazar estos ámbitos es el éxito de las escuelas innovadoras. Para finalizar el marco epistemológico de la innovación educativa, en esta diapositiva se invita a la reflexión con unas preguntas totalmente textuales, sin ningún tipo de imagen, y en las que predomina el color rosa para llamar la atención, ¿vale? Y una letra blanca para resaltar el texto dentro de ese color. ¿Conoces algún proyecto educativo innovador y una escuela innovadora? ¿Qué rol tiene el maestro o la maestra en la innovación? ¿Te atreves a citar a alguna persona innovadora en el ámbito educativo?